Ya, acá. Pueden ver, ¿no? Se está grabando. Bueno, el tema de hoy día, jóvenes, es composición de funciones o funciones compuestas, ¿sí o no? Bueno, en este capítulo se va a tratar acerca de escribir bajo ciertas condiciones, ¿no? Bueno, era posible obtener a partir de la función f, y, una nueva fórmula h, y eso va a ser la composición h, va a ser la composición llamada compuesta de aquellas denotadas por la función h, va a ser igual g compuesta de f, ¿no? G compuesta de f. Bueno, g compuesta de f, y está definida de esta forma, ¿no? Mira acá, va a tener, dice, si yo quiero encontrar la función compuesta f, g compuesta de f, de una variable x, tiene que tener esta forma, o sea, la compuesta sería g f de x, g f de x, o sea, sobre f de x, pero ¿qué debe cumplir acá? Lo que debe cumplir es que para todo x que pertenece al dominio, ¿de quién? De la compuesta f compuesta de, perdón, g compuesta de f, ¿no? Eso debe ser su característica, ¿no? Pero va a tener acá, hay propiedades que debe cumplir, ¿no es cierto? Primeramente, ¿qué va a hacer acá? Si yo quiero determinar la función compuesta f compuesta, perdón, g compuesta de f, entonces, ¿qué debe tener esta forma? Debe tener la forma x tal que la imagen de g, acá de g de f de x, o sea, es lo que yo quiero, que x pertenece al dominio de la compuesta g compuesta de f, ¿no es cierto? Esta forma. Pero ¿cómo vamos a determinar, dice acá? Entonces, mira, va a ver, entonces, para determinar el dominio, donde el dominio de la función g compuesta de f, o sea, va a tener esta característica, dice que x pertenece al dominio de la función f, tal que dice que f de x, este f de x, debe pertenecer al dominio de la función g, ¿ya? Debe pertenecer al dominio de la función g. Pero, ¿qué debe cumplir allá? Debe cumplir, tiene que ser, dice que x tal que x al dominio de la función f debe intersectar con el dominio, pero obviamente que la función f de x debe pertenecer al dominio de g, dice acá. Bueno, este es un camino que nos da, ¿no? Este es un camino, mire, este es para mí un camino, ¿no? Un camino. Bueno, el camino va a ser, yo tengo tres funciones, una función, un conjunto A, un conjunto B, y acá están un conjunto C y un conjunto D, ¿no es cierto? O sea, dentro de este conjunto, este debe ser un solo conjunto, pero vamos a partir que este conjunto va a tener su rango y va a tener su dominio también de la misma función, ¿no? Ya. Es como un camino. Si yo quiero calcular, mira, yo quiero venir de la función A a la función B mediante este camino. El camino va a ser la función f. Entonces, cuando voy a trabajar estos dos valores, obviamente que esto va a tener su función f de x. Acá está denotado función f de x, ¿no? Casi f de x. Y también va a tener su rango. Esto va a ser su rango, ¿no? Su rango f, rango de f de f, rango de f nada más. Ahora, este conjunto también, así como está, tiene su rango, se va a comportar como dominio también. ¿Dominio para quién? Para este conjunto, ¿ya? Para este conjunto. Entonces, ¿qué digo acá? También tiene su dominio de la función g, de esta función. Y esto va a tener su imagen, ¿no? Y así tiene su rango también de la función g, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puedo llegar yo de esta función? O sea, para llegar de este punto a este punto, obviamente tengo que pasar por este camino, la función f, una vez que llegue, y luego la función g, y llego a la imagen, ¿no? Pero también se puede hacer directamente este paso, ¿no? Donde dice que la función compuesta, siempre es a lo revés, f compuesta de
Pero G compuesta de F, ¿no? Entonces yo puedo hacer directamente, ¿no? Así, de esta forma. Ya, entonces, ahora, su notación va a ser de esta forma, ¿no? Para esto va a ser el dominio, si yo quiero encontrar la compuesta, esto va a ser su dominio de la función compuesta, todo estito, ¿no? Y este sería el rango de la función compuesta, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo que y es igual a un f de x, y z, profesor, es igual a o sea, z acá, z es igual a un g de y. Entonces, cuando yo quiero trabajar con la función g, ¿no? G la función. Pero ¿cuánto vale la función sobre esto? La función y. Y vale f de x. Entonces, a esta función compuesta yo le voy a dar g compuesta de f, ¿no? Pero para poder determinar, jóvenes, va a haber muchas condiciones que tenemos que cumplir, ¿no? No es así por así también, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Entonces, una de las condiciones viene acá. Acá están las observaciones que sí o sí tenemos que cumplir. Mira, dice acá, observación, dice acá. Si yo quiero determinar el dominio de la función compuesta G compuesta de F, dice, este dominio, profesor, este dominio tiene que estar incluido en el dominio de la función. O sea, todo este dominio tiene que estar dentro de este dominio original, del primer dominio. Es una propiedad. Uno dice que debe cumplir. ¿Ya? Y a su vez debe ser igual al conjunto A. ¿Cierto? ¿Ya? Otro, mira, el rango de la función G compuesta de F debe estar incluido también en el rango de la función, en el rango del esto, ¿no? De la función G, o sea, en el rango acá, o sea, toda esta compuesta, esta composición F compuesta G, tiene que estar incluido dentro de este valor, ¿entiende? Dentro de eso. O sea, todo esto dice, obviamente cumple, ¿no? Porque mira, la función compuesta, mira, el rango de la función G compuesta de F es el conjunto que está sombreadito. Y la función rango de G es todo el conjunto mayor. Y si nosotros observamos, está dentro del conjunto. Y lo mismo está ocurriendo acá, ¿no? Todo ese es el dominio de la función A, pero el dominio de la función compuesta G compuesta de F es esta parte sombreada y está dentro del conjunto A y debe cumplir de esta forma. Ahí está. Ahora, muy bien, si cumple esas dos condiciones, ahora esto es lo más importante, dice, si existe la función G compuesta de F, puede decir que exista o no. Entonces, para poder garantizar yo si existe la función compuesta, yo tengo que hacer sí o sí este valorcito. ¿Qué tengo que hacer, profesor, acá? Este valor que es importante. Dice que yo tengo que sacar el rango de la función G, o sea, el rango de este señor, el rango. O sea, el rango, ¿qué sería? Los valores de este punto, los rangos, ¿no? Porque es el rango de F, los valores de este conjunto. ¿Qué tengo que hacer? Intersectar con el dominio de G. Con el dominio de G. O sea, la intersección va a ser este punto. ¿Me entiendes? O sea, esta intersección va a ser si esto se intersecta, o sea, tiene que ser diferente del vacío, me dice acá. Tiene que ser diferente del vacío. Si es diferente del vacío, entonces hay intersección y la intersección es este conjunto sombreado, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a poder determinar, existe la solución. Entonces, por lo tanto, existe la función compuesta G compuesta de F. Si este conjunto fuese igual al vacío, entonces no va a existir la función compuesta F G compuesta de F. No va a poder existir. ¿Entienden? ¿No? Entonces, este es el detalle, ¿no? Este es el detalle. Bueno, una vez que nosotros hemos determinado, dice, solamente vamos a verificar que es diferente el vacío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice acá. Cuando el rango de la función f, está contenido en el dominio de la función g, o sea, en este caso, cuando yo quiero la función f
perdón, G compuesta de F, tengo que agarrar el rango de la función G, que está contenido en el dominio de la función del dominio de G. O sea, rango de F, ¿ah? El rango de F, o sea, en otras palabras, ¿cómo me trato de explicar? Este rango, digamos, el rango que es, obviamente que la función, ¿no? La función F de quién, F de X, debe estar incluido en quién, en en el dominio de quién, en el dominio de la función de quién, dominio de la función G de Y, G de G nomás. Eso tiene que estar incluido, ¿no? Si está incluido acá. Coma, entonces la función, o sea, entonces la función G compuesta de F está definida por el dominio, mira, por el dominio de F. Esto sí. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Entonces, tenemos que haber cumplido esta condición. O sea, dice acá. O sea, el rango de la función, el rango de la función f, debe estar incluido en el dominio de la función g. Si eso va a cumplir, entonces simplemente el dominio de la función g compuesta de f es igual al dominio de la función f. Eso lo vamos a ver. ¿Y eso cómo lo puedo ver, profesor? Acá está. Todo lo que he hablado, acá está en forma matemática. Todo va a ser esto. Es lo que me interesa a mí. Todo esto. Ya es lo que me interesa. Entonces, yo puedo afirmar, digo acá, entonces, si digo cuando el rango de la función no está incluido a la función, entonces debe cumplir esta condición. Esto es lo que debo cumplir. Entonces, para poder determinar la función, el dominio de la función compuesta de G compuesta de F, debo hacer esta operación. ¿Qué significa? Mira, que si X tal que X pertenece al dominio de F, acá está, pertenece al dominio de F, voy a tener que intersectar con este dominio de F debe estar incluido en el dominio de G. Entonces, los valores que esté incluido en el dominio de G, con eso tengo que intersectar esta función con esta función. Si esa intersección va a ser justamente el dominio de la función compuesta G compuesta de F. Eso es así. Bueno, acá dice la aplicación se hace de derecha a izquierda. Es decir, la función de partida es la que está a la derecha. Es la función de partida que está a la derecha. Es de acá, ¿cierto? Derecha. Dice, de la notación O, ¿no? Dice, en caso, mira, si yo quiero determinar la función compuesta G compuesta de F, entonces F es la función de partida, casi es la función, mira, vas a tener mucho cuidado. F es la función de partida y G va a ser la función de llegada. Si yo quiero determinar en caso lo contrario, que va a ser G, F compuesta de G, entonces acá el primer valorcito, antes del valor de O, dice antes del símbolo, G es la función de partida, va a ser para mí. G va a ser la función de partida. Y F es la función de llegada. Es a lo revés. ¿Sí o no? Es como decir, yo tengo, mira, yo quiero calcular esto, ¿no? A ver, dos conjuntitos, ¿no? Mira, si yo quiero llegar, digamos, digamos, acá voy a hacer un ejemplo nada más, como una aclaración nada más. Ya. Si yo quiero llegar, jóvenes, la función compuesta, ¿qué me dice acá? Mira, la función compuesta, quiero llegar, digamos, mira, F, G, G compuesta de F, ¿no? Si quiero llegar G compuesta de F, para mí esto va a ser conjunto, es conjunto de partida, ¿sí o no? Conjunto, este sería la función G, F de X, así, de X. Y esto va a ser el conjunto de llegada, ¿sí o no? La función
¿La función qué? G. ¿G de quién? La función f de x, así. Porque es lo que quiero llegar, ¿no? Ahí, así. O sea, vas a tener mucho cuidado. Pero si quiero de otra forma, a lo revés, o sea, esta forma, ¿sí o no? Yo quiero llegar a lo revés. Quiero llegar a lo revés, ¿no? Esta función, ya quiero, sería f compuesta de g. Entonces, para mí, esto va a ser la función g de x de partida, ¿no es cierto? Y esto va a ser la función de repente de llegada, ¿no? La función de llegada. ¿Y cuál sería la función de llegada? Allá, la función de llegada va a tener esta forma, o sea, a ver, vamos a ver, ¿no? La función de llegada va a tener esta forma, o sea, ¿qué sería acá? Entonces sería la función, ¿qué sería acá? F, ambas, bien bonito, sería f compuesta de g de x. Así va a ser, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho cuidado al momento de trabajar esto. Ya, entonces, el último valor, ¿qué sería? Mira acá, es como dice acá, dice, si la función, mire, es una aplicación, ¿ah? Dice acá, si la función que va de a a b y la función f que va de c a d, entonces la función compuesta que viene dado de f compuesta de g, x es simplemente g, f compuesta de g de x. ¿Y es para quién? Para todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿qué debe cumplir también en la 8, no? Dice que la función compuesta f compuesta de g debe estar incluido en el dominio de quién? De g. Sí o sí tiene que estar en el interior. Y el rango de la función tiene que estar contenido en el rango de f nada más. Vamos a ver un ejemplo para ver todo lo que está tratándose acá, ¿ya? Entonces, para ver cómo se está tratando y ya bueno, ¿no? Ya, un minutito, voy a estar copiando. Entonces, de esa manera vamos a tener que determinar el conjunto, ¿no? El conjunto de las funciones compuestas, ¿no? De esa manera se va a determinar el conjunto de las funciones compuestas. Para poder determinar, entonces, tengo que tener mucho cuidado en utilizar, ¿no? ¿Cuál es el dominio, ¿no? Entonces, sean las funciones. Ya, las funciones que vamos a trabajar va a ser una función f de x que vamos a tener que es igual a una raíz cuadrada, ¿no? Una raíz cuadrada que va a tener la forma de x al cuadrado menos 4, ¿no? Menos 4. Es una función y la otra función va a ser la función g. Y la función g basta denotado, a ver, acá mejor, acá la función g basta denotado por un conjunto de puntos. Y los conjuntos de puntos van a ser ¿quién? Allá va a ser igual a cuánto? Va a ser menos 1, eh, menos 2 raíz de 2, ¿no? Eso va a ser denotado por este valor. Ya, otro conjunto que va a ser acá, otro par ordenado que va a tener acá, coma, va a tener otro par ordenado que va a ser igual a cuánto? 2, 2, menos 1, ¿no? Coma. Otro valor que va a ser denotado sería 4, raíz de 5. 4, raíz de 5. Raíz de 5, ¿no? Entonces, eso va a ser denotado, ¿no? Y otro sería 3,4, el conjunto sería 3,4 y finalmente el otro conjunto que me está dando va a ser igual a quién? 7, raíz de 7, raíz de 5, ¿no? Raíz de 5, ¿no? Eso va a ser mis conjuntos. A ver, una revisadita, ¿no?
menos 1,2, acá tengo, a ver, acá está, este conjunto, este entonces, ¿no? Ya está, menos 1,2, vamos a ver, menos 1,2, menos 1, menos 2 raíz de 2, ajá, 2, menos 1, y acá sería 4, raíz de 5, es 3,4 y 7,2, ¿no? Listo. Te pide calcular, jóvenes, hallar la función compuesta, ¿no? De esta forma. Entonces, te pide, para, en este tipo de ejercicios, hallar quién. Ya, te pide lo que es hallar la función, hallar, hallar la función compuesta de quién. Ah, te está pidiendo la función compuesta, ya digamos, la función compuesta directa, ¿no? F compuesta, ya tú le puedes poner un símbolo acá, compuesta de G, ¿no? Eso me está pidiendo determinar, joven, ¿no? ¿Cuánto será ese valorcito? Eso me está pidiendo determinar. Entonces, vamos a hacer caso a lo que está, ¿no? Lo que nos está indicando, ¿no? Lo que me dice, ¿no? Si no hacemos caso, entonces no vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer caso acá. Se escucha, ¿no? Se escucha, ¿no, jóvenes? Se escucha, ¿no? Sí, Ya, ingeniero. lo primero que tengo que hacer es poner solución. Solución. Listo, ya está hecho. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar, porque me está pidiendo, mira, me está pidiendo quién, el rango. Vamos a tener que intersectar primeramente. Vamos a ver qué es lo que hay que calcular el rango, ¿no? El dominio, perdón, de la función f. Porque, ¿qué me dice primera condición importante acá? Me dice que tengo, mira, para poder trabajar, tengo que sacar este valorcito, ¿no? El rango de la función, y en este caso sería lo revés, ¿no? ¿Qué me está pidiendo acá? Mira, me está pidiendo la función f compuesta de g. Entonces tengo que sacar el rango acá. El rango de la función g, mira, unido, o sea, intersectado con el dominio de la función f, ¿no? Entonces, el rango tengo que sacar acá. ¿Cómo vamos a sacar el rango, no? El rango para poder determinar. Ah, entonces simplemente el dominio, perdón, hay que sacar de la función este valor, ¿no? ¿Cómo sacamos el dominio, no? El dominio de la función f. Pero antes, tú ya sabes, ¿no? El rango, ¿cuál es directamente? El rango de la función de partida, porque este es el punto de partida, ¿no? Allá. El rango, ¿no? Entonces digo el rango de G. ¿Por qué, profesor? Es el conjunto de partidos, ¿sí o no? El rango de la función G tengo que calcular. El rango de la función G, nada menos y nada más, es un conjunto de puntos, ¿no? Es un conjunto de puntos. ¿Y cuál es el conjunto de puntos de rango? Todos los valores los valores de Y, ¿no? Sería este valor que tengo acá. ¿Qué más? Coma. ¿Qué más? A sería el menos 1. Ya el menos 1. ¿Qué más tengo? El menos 1. ¿Qué más tengo? Simplemente la raíz de 5, ¿sí o no? La raíz de 5 y el 4, ¿no? Coma 4, ¿sí o no? Ahí está. Esto va a ser, profesor, el rango de la función, ¿no? Este sería el rango de la función. ¿De la qué función? De la función g. Ahora voy a tener que intersectar con el dominio de f, ¿no? Con el dominio de f, porque eso me está pidiendo. Para poder calcular el dominio de f, hay que tener que resolver esta ecuación. ¿Cómo lo resolvamos esto? Simplemente digo el dominio, ¿no? Dominio ¿de quién? De la función g, f, perdón. ¿Y cómo vamos a calcular el dominio de la función? Fácil, profesor, que tú sabes que en una raíz cuadrada tiene su dominio, ¿no? Su universo, perdón. Y su universo simplemente va a ser ¿quién? ¿Qué va a ser? Mayor o igual a 0. No sé si me están escuchando. Parece que estoy hablando solito. Sí, ya. Si eso va a ser, si solamente va a ser entonces, ¿qué va a cumplir este valor? Entonces, como es una diferencia de cuadrados, va a tener dos valores. X menos 2 por acá y otro va a ser X más 2, ¿no?
más 2. Listo. Y eso va a ser, profesor, acá, va a ser mayor o igual a 0, ¿sí o no? Va a ser mayor o igual a 0. Ya, mayor o igual a 0, nada más. Si eso va a ser mayor o igual a 0, entonces, ¿cuál sería su dominio? Entonces, tú ya sabes, ¿no? Calcular, entonces, por si acaso no le ponemos para no olvidarnos. Entonces, esto va a ser conjunto, ¿no? ¿Cuántos valores va a haber? Uno, profesor, acá, y otro valor va a ser acá. ¿Sí o no? Pero en este caso, ¿qué va a ser? Acá va a ser el valorcito de 2 positivo y acá va a ser el 2 negativo, ¿no? Listo. Listo. Y tú sabes los signos simples alternan, ¿no? Entonces sería más, acá sería menos, profesor, acá, y acá sería más, ¿no? Siempre vas a tener que alterar los signos. Listo. Más, menos, nada más. Pero, profesor, como es mayor que 0, entonces, ¿qué sería? Entonces, su dominio, el dominio de la función, el dominio de la función f, entonces simplemente ya lo tengo, ¿no? El dominio de la función f. ¿Qué sería, jóvenes? Como es mayor que 0, todos los Menos positivos, sería de este menos infinito, hasta -2. menos infinito, ¿sí o no? Menos infinito, acá está. ¿Hasta cuánto? Hasta menos 2. Y ese es abierto, ¿no? Abierto, cerrado, perdón. Cerrado. ¿Unido Cerrado con quién? Unido con con jóvenes. Con 2. 2 Cerrado en 2. Cerrado en 2, coma, más el infinito Más más el infinito. infinito, ¿no? abierto. Abierto, ¿no? Ya, más el infinito, obviamente un positivo, ¿no? Más. Y eso es totalmente abierto. Esto para mí, profesor, ese va a ser su conjunto, el dominio, ¿no? Pero, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo que para poder determinar tengo que hacer esta propiedad? ¿Cuál sería la propiedad? El rango, mira acá, el rango, mira, rango, intersectado con el dominio de f, tiene que ser ¿quién? Diferente del vacío. ¿Qué sería? A ver, verificamos acá, ¿no? Es diferente el vacío. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿es diferente quién? A ver, si nosotros, mira, si está, mira acá, mira, vamos a ver. Damos con otro colorcito para ver nada más. Utilizamos, mira, este colorcito. El menos 1, profesor, está por acá. Es el menos 1. El menos 1, profesor, está por acá. Este es el menos 1. Mira, el menos 1, ¿no? Acá está. ¿Qué más? Hay otro valor que está menos 2 raíz de 2, entonces simplemente está por acá el menos 2 raíz de 2, ¿sí o no? Menos 2 raíz de 2, está por acá. Si tú te das cuenta, ya va a haber intersección, ¿no? ¿Con quién? Con este valorcito. Y el 5, raíz de 5 está por acá. Raíz de 5 es... No, raíz de 5 está por acá, ¿no? Se va a intersectar. El 4, basta que el 4, ¿no? El 4 que está. Raíz 5, 1 punto tanto, ¿no? Este es 4. Pero si tú te das cuenta, porque el conjunto va de acá, va a ir hasta quién? Hasta más el infinito, ¿sí o no? Ahí está. Así va a ir. Hasta acá va a ir hasta más el infinito, mira acá, ¿no? Va a ir hasta... Desde este punto va a ir hasta más el infinito, ¿sí o no? Ahí está. Y el otro va a ir acá, desde este punto a menos infinito. Entonces, se va a intersectar en unos cuantos, acá en este punto y este punto. Y por lo tanto, ¿esto qué va a ser? Diferente del vacío. Entonces, esto va a ser, no va a ser igual al vacío, va a ser diferente del vacío, ¿no? Entonces sería diferente, acá le ponemos su símbolo, diferente del vacío. Y el vacío está denotado por este símbolo. ¿Sí? Entonces, como es diferente del vacío, entonces va a existir, jóvenes, la función. Entonces, como es diferente del vacío, entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? Entonces, existe, acá existe ¿quién? Existe la función, lo que estoy determinando. ¿Qué función? F compuesto de G. Va a tener que existir esta función. Nada más. ¿Me entienden? ¿No? ¿Por qué, profesor? Porque justamente la intersección de este conjunto, el dominio del rango, el rango de G, con el dominio de la función f, es diferente el vacío. Como es diferente el vacío, entonces va a existir la función. ¿No? Va a existir la función. Listo, ya está, ¿no?
Una vez que tengamos, entonces vamos a tener que encontrar el rango de la función f, ¿no? Entonces vamos, porque el dominio ya tenemos, ¿no? Entonces vamos a encontrar el rango de la función f. ¿Para qué valores? Para los valores de raíz de 2, acá también 5, a raíz de 5, ¿cuántos, chicos? Ujú. Ah, 2,5, no 2,2. Ah, entonces la raíz de 5 también intersecta, ¿no? Entonces, la intersección de esto, ¿cuánto sería, chicos? La intersección de estos dos, mira, para sacar en acá. Entonces, la intersección del dominio, como es diferente del vacío, dice acá. Entonces, la intersección, jóvenes, de esos dos nomás, simplemente va a ser igual, ¿cuánto? Al conjunto solución de esta forma, ¿no? Es un conjunto solución, por lo tanto, tiene que ver en este valor. ¿Cuál sería el conjunto solución en acá, profesor? Acá, al conjunto de la intersección, ¿qué sería acá? Se va a intersectar, mira, el menos 2 raíz de 2, este valor. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Se intersecta, coma. ¿Se intersecta quién? Raíz de 5 y coma 4, ¿no? Esto va a ser, profesor, acá la intersección, ¿no? Ese raíz de 5,4. Es lo que va a ser, ¿no? Ahora vamos a tener que calcular para cada uno, porque es el dominio, ¿no? Ahora vamos a calcular la función. Mira, este es el dominio que se intersecta, ¿no? Este es el dominio que, ¿sí o no? Se intersecta, ¿cuál sería? Allá, entonces sería los valores de quién? Los valores de X, o sea, los valores de X que vamos a tomar. ¿Qué valores va a tomar X, no? Entonces sería X, los valores que está tomando X son todos estos valores, ¿no? Es para mí. ¿Está? X puede ser menos 2 raíz de 2, puede ser 5 raíz de 5 y puede ser 4. Entonces nosotros tenemos que calcular la función, los valores de la función y, o sea, los valores de la función f, ¿no es cierto? ¿Cómo serían los valores de la función f? Entonces hay que tener que probar. Eso es como decir, digamos, f del primer valor. ¿De quién? De este valor. De este valor. ¿No? Acá tenemos, ¿no? ¿Está? Y tú sabes la función, ¿de dónde está? Aquí está, profesor, ¿no? La función f, aquí lo tenemos. Entonces, simplemente esto es igual a decir, en vez de poner el x, tenemos que empezar por todo este valor, ¿no? Entonces, este valor vale el valor de x, ¿no? Sí, ajá, x. Si reemplazamos ese valor, ¿cuánto será, jóvenes? Ayúdenme, por favor. Entonces, si reemplazamos esto, ¿qué sería? 4, ¿no? 4. 4 4 por quién? 4 por 2, 8. Menos 4, 4. Raíz de 4 es 4. Ah, entonces ya tengo ese valorcito. ¿Sí? Lo mismo en cada uno de ellos. ¿Ah? Lo mismo en cada uno de ellos. Pues ya tengo ese valor para el siguiente valor, ¿no? Entonces, la función f. La función f. ¿Para qué valores? Ya, para la raíz de 5, ¿no? Para la raíz de 5. Raíz de 5, ya digamos raíz de 5. Entonces, ¿cuánto sería acá? Entonces, todo sería la raíz de 5, ¿no? 5, sí, 5. Y si tú te das cuenta, mira, se van, este exponente con radical se van, que te queda 5. 5 menos 1 es 4, es 1, perdón. 5 menos 4, perdón, es 1. Y raíz de 1 sigue siendo 1, nada, ¿no? Para el siguiente caso, ¿para quién más, jóvenes? ¿Para quién más? Entonces, para el otro valor, ¿qué sería? Hay que reemplazar la función de quién. La función de quién para el 4. Entonces, la función de 4 acá. 4, ¿no? Entonces, 4. Entonces, acá tiene que ser el valorcito de la función 4. 4, ¿no? Mentalmente hago, ¿no? 4 al cuadrado, 16, menos 4, 12. Entonces, raíz de 12 sería, entonces, ordenadamente sería 2 raíz de 3. Ya, entonces, ya tengo los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la función? Lo que va a hacer, los valores que va a cumplir sería entonces un valor y. Y va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué valores va a tomar? Va a tomar que es igual a 4. Esto también es un conjunto de puntos. Va a tomar los valores de 4, ¿no? ¿Qué más?
4, coma, va a ser 1, coma, y 2 raíz de 3, ¿no? Esos valores va a tener que tomar. ¿Sí o no? 2 valores, 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué significa? Mira, ya tengo todos la función, me están escuchando, ¿no? Me escuchan, por favor, ¿no? Parece que se han ido a dormir. Ya. Jóvenes, ¿me escuchan todavía? La función, Ingeniero, sí se la, escucha. la función, ¿qué va a ser? Eso va a ser un conjunto de puntos. ¿Me escuchan? Por favor. Ya. ¿Qué valores va a ser? Mira, va a ser este valor, su imagen, ¿cuál sería, chicos, acá? Coma, ¿cuál es su imagen? 4, ¿sí o no? Coma, el otro valorcito, ¿cuál sería acá? 5, coma, ¿como quién? 5, coma 1, quién? 1, 5,1. Y finalmente, ayúdenme jóvenes, ¿cuánto es? 4, coma, 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Eso va a ser la función. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan jóvenes, por favor? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ya, ya. Pero ¿Se está entendiendo algo? Sí, ¿no? más ¿O o nada? menos. Más o menos. Ya, seguimos. Muy bien, entonces ya tengo la función, profesor, acá. Pero, ¿qué me dice? Mira, aquí, acá tengo que tener muy claro, muy claro lo que me está diciendo. Mira, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo, mira, Casito, esto es lo que tengo que trabajar, chicos. Esto, mira. Cuando el dominio, el rango de la función f no está incluido en el rango de la función, el dominio de la función g, entonces para poder determinar, jóvenes, mira, para poder determinar, ¿qué tengo que hacer? El dominio de la función g compuesta de f, entonces simplemente va a ser x tal que x, que, a ver un ratito por favor, x tal que x que cumple.